Hola, buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles dos infografías con temáticas que tienen que ver una con la otra. La primera de ellas es para hablar sobre enfermedades crónicas y terminales. La segunda infografía es para hablar sobre el fin de la vida. Como podemos darnos cuenta, tiene que ver mucho una con la otra. Iniciaremos con las enfermedades crónicas y terminales, como lo son el SIDA, el cáncer y la necesidad de los cuidados paliativos que éstas requieren. La definición de enfermedad, según la OMS, se refiere a una manifestación clínica de una entidad patológica con signos y síntomas característicos. Cualquier persona puede sufrir alguna enfermedad que se agudice y que siga dos caminos: que se cure y se restablezca, o bien que muera en un corto plazo. Toda enfermedad evoluciona mediante un proceso cuya tendencia será hacia la curación o restablecimiento de la salud. El curso de la enfermedad se sucede de tres maneras: aguda, subaguda y crónica. La enfermedad está clasificada en tres tipos. La primera de ellas es la enfermedad aguda. Se considera una enfermedad aguda aquella que tiene un comienzo súbito y una evolución rápida, incluyendo su resolución. La segunda de ellas es la enfermedad crónica. Es aquella que tiene un comienzo más lento y se mantiene en el cuerpo, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, el SIDA, el cáncer, entre otras más. La tercera clasificación es la enfermedad terminal. Es aquella que se encuentra como una enfermedad incurable avanzada y la situación de agonía. Este tipo de enfermedad, como la terminal, necesita y requiere de cuidados paliativos para que el paciente lleve un proceso y un tratamiento que pueda optimizar y garantizarle una calidad de vida al final de esta misma. Como desenlace tenemos la muerte. La muerte es más que el fin de una etapa en un proceso biológico. El moribundo, ante esta situación, se plantea unas tareas adaptativas, como son la perseveración de un equilibrio emocional y razonable y de autoestima y preparación para un futuro incierto. Otro punto importante en esta etapa es la confrontación del fin. Se plantea el uso o no de medidas extraordinarias, el usar métodos extraordinarios y no extraordinarios para extender la vida del paciente. Pero estos puntos los veremos más a conciencia en la siguiente infografía. Desafortunadamente, como vimos en la infografía anterior, las enfermedades crónicas y terminales culminan con el final de la vida. Es un tema que nos cuesta aceptar y asimilarlo. Aunque se sufren sus efectos y se sepa de su realidad, en el fondo la muerte no entra en los cálculos del ser humano. Existen tres aspectos sobre la muerte. El primero de ellos es el aspecto físico, el cual se centra en el remate de los procesos biológicos, por el que se habla de muerte física o biológica, y tiene una fuerte asociación entre vejez y muerte, una conceptualización equívoca, puesto que tendemos a clasificar o etiquetar que a mayor edad estamos más propensos y más cercanos a la muerte, y estamos equivocados, porque a cualquier edad podemos tender a morir. El siguiente aspecto es el aspecto social, cuyo cual gira en torno al funeral y al duelo externo. Ha evolucionado asimismo desde la ostentación del funeral y la pena generalizada hasta la simulación actual. La sociedad deja a la muerte en manos de terceros. Se ha sacado de los hogares para llevarlos a las funerarias y desafortunadamente se ha distanciado de los sentimientos. Se ha vuelto más frío en este sentido. El tercer aspecto es el psíquico, el cual se refiere a la percepción de la muerte y su cercanía, con sentimiento de pérdida y aflicción ante la propia defunción de los allegados. Ante la cruel noticia de que uno va a fallecer o morir, existen fases. La primera de ellas se habla de una negación, en donde uno se niega, no puede creerlo. La segunda es la ira y la rabia,
en donde se pregunta por qué uno y por qué no otra persona tiene que morir. La tercera, se habla de una negociación, donde se habla de una buena conducta por más tiempo. O sea, ahí se hace una introspección hacia el pasado, donde se pregunta por qué no actuamos de mejor manera, por qué no hicimos tal o cierta cosa, pero desafortunadamente ya es demasiado tarde. La siguiente fase es la depresión, donde es importante la participación del psicólogo para ayudar al paciente a asimilarlo, porque puede caer en grados críticos de depresión o ansiedad. Y la tercera es la aceptación, donde la persona solo le queda prepararse a morir. Los deberes ante la propia muerte. En este se debe cuidar los aspectos en que los demás se verán afectados. Prepararse a sí mismo para morir. Realizar una introspección, una revisión de la vida pasada. ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Y reconfortarnos con lo poco bueno que llegamos a hacer y a realizar en nuestra vida. Erickson decía que admitir la muerte ya avecina como un final digno e inexcusable. Beck, no abatirse con la idea de la muerte, y Butler, revisar el pasado para adaptarse a la muerte. La evolución de las actitudes ante la muerte depende mucho del género. El hombre y la mujer estamos constituidos por personalidades diferentes y así que lo recibimos de distinta manera. Otra parte fundamental es el grado de educación, el cómo la recibimos, el cómo la percibimos. Otra es la cultura. Cada cultura tiene un grado de aceptación. Por ejemplo, en nuestro país tenemos hasta el culto de la muerte. El 2 de noviembre la celebramos, a diferencia de otros países que son más fríos o tienden a ser más susceptibles a la muerte. Otro punto importante es la edad. Como anteriormente mencionaba, se relaciona mucho con la edad, puesto que a mayor edad decimos que estamos más cercanos a la muerte y como antes mencionaba, estamos en una mentira, puesto que a cualquier edad estamos expuestos a morir. Eutanasia. La polémica sobre la eutanasia no es fácil de superar, pues en ella se entrecruzan razones morales, deontológicas, religiosas y afectivas, junto a prejuicios e intereses de toda clase. No son pocos los enfermos terminales que no desean soportar dolores insoportables o que no toleran su infortuna calidad de vida, por lo que prefieren cancelar de inmediato su existencia. Existen dos tipos de eutanasia: la eutanasia pasiva, la cual se deja morir sin dolor, y la eutanasia activa, en la cual se lleva o se dice matar para evitar el dolor. La importancia de los controles y de la intervención psicológica radica que no es solo el dolor el único principal argumento del enfermo para pedir la eutanasia. Está también la pérdida del control, la debilidad física y psíquica, la desesperanza, la depresión, que son los impulsores esenciales de los enfermos con cáncer. Pero es cuestión del contexto social en el que nos encontramos para ver si optamos o no por la eutanasia.